Bienvenidos a esta primera charla de diálogos de arquitectura y urbanismo para este periodo del 01-2022. Esta charla me alegra mucho, pues me pone muy contenta presentarla, porque es supremamente importante para mí en clave de que Estefan y Valentina y Susana nos van a contar de su experiencia investigativa de verano en la Universidad Michoacana de San Nicolás, ¿cierto que es así? En Michoacán, en Morelia, perdón, México, estuvieron ellas el año pasado un par de semanas en esta experiencia. Me gustaría hablar un poquito de cada una de nuestras invitadas. Tenemos a Susana Montoya. Susi es estudiante del programa de arquitectura, ya próxima a graduarse, terminando su práctica. Miembro activo del semillero de investigación A+D por mucho tiempo. También ahorita ellas nos van a contar un poquito de su experiencia en el semillero. Tenemos a Valentina ya egresada de nuestro programa, otra miembro activa del semillero, muy interesada por todos los temas de investigación. Stephanie, también egresada del programa de arquitectura, también es delineante de arquitectura e ingeniería de la institución, siempre todas con esa intención y con esas ganas de investigar. También miembro activo del semillero de investigación A+D, 3 expertas ya en temas de investigación, muy enteradas como de lo que sucede pues en el entorno de investigación del programa, acompañándonos siempre. Y pues nada, chicas, solo me basta pues como tengamos hoy aquí y que nos pueda contar de esa experiencia tan bonita que tuvieron en México. Entonces, vamos a estar muy atentos, vamos a compartirles a través del chat varios links, un link en el cual ustedes van a tener acceso al tablero de preguntas. Pueden ir consignando allí sus preguntas y al final vamos a dar respuesta, las chicas darán respuesta a ellas y también les vamos a enviar otros links de una encuesta de satisfacción, esa también. Entonces vamos a estar muy atentos a lo que nos van a contar las chicas. Nuevamente bienvenidas y me encanta tenerlas aquí el día de hoy. Gracias. Bueno, justamente lo que vamos a hacer nosotras hoy es contarles la experiencia personal que tuvimos, cómo llegamos nosotras al día y cómo el semillero de investigación nos abrió las puertas, porque es lo primero que tenemos que empezar. El semillero de investigación nos abrió las puertas y el arquitecto sí investiga. Entonces, como nuestros dos pilares que les vamos a mostrar el día de hoy, les contamos, como saben, que Atefi con delineante de arquitectura y arquitecta, Vale arquitecta y yo también próxima arquitecta, muy emocionada, cada una llevaba ya un proceso y eso nos llevó a estudiar juntas en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Tuvimos grandes asesores como el doctor Hugo Luis, el doctor Wilfrido, la doctora Elia y el maestro Colín, compañera que es de Nayarit, de México, que nos acompañó en todo el proceso. Como les dije anteriormente, cada una ya lleva un proceso de investigación. Tefi en su momento estaba haciendo unas prácticas investigativas, que es una opción cuando uno no quiere hacer las prácticas laborales o requiere o decide meterse más en la investigación porque le apasiona. Y esa fue la decisión de Tefi, meterse con unas prácticas investigativas y continuar como investigadora líder en el proyecto de mobiliario urbano a partir del reciclaje de maquetas de arquitectura. Yo, en su momento, y lo sigo siendo co-investigadora del mismo proyecto. Vale, por otro lado, estaba en el grupo de procesos editoriales con otro proyecto, el de metodología para el desarrollo del portafolio académico de los estudiantes de arquitectura. Entonces ya las tres estábamos con un proceso inicial, con un grupo de estudio y también con un proyecto, el de nosotros aprobado, el de Vale también aprobado nuevamente. Entonces ya teníamos la iniciativa. Entonces, ¿cómo llegamos allá? Lo primero fue la convocatoria. Nos llegó el correo súper emocionadas, wow, que es una pasantía.
Pero no era tan fácil porque el programa Delfín está en muchos países, en muchas ciudades, y cómo íbamos a escoger un proyecto que se nos adaptara. Cada uno empezó a mirar como qué le gustaba, y la casualidad de la vida es que cada una, buscando que les llamaba la atención, llegamos a un mismo proyecto. Este proyecto consistía en reutilizar los materiales de construcción, y como de hecho, si se acuerdan, ese empezó siendo como la base del semillero, reutilizar el material. Las tres llegamos allá y ya estábamos escribiéndole al doctor, porque había que escribirle al investigador principal, si nos iba a aceptar. Fuimos aceptadas, nos aprobaron, nosotras estábamos muy emocionadas, pero COVID, pandemia, nos dijeron que no nos iban a aceptar, que las fronteras se cerraban, que la universidad no iba a recibir absolutamente a nadie. Entonces nosotras dijimos, no importa, igual es un proceso de investigación, igual vamos a conocer gente increíble, así sea virtual, vamos a continuar, es una excelente experiencia, y yo siento que ese fue el momento decisivo, porque después de esto hubo una exposición, donde se mostraba quienes habían sido aceptados en este programa Delfín, y cada una aparecía y decía presencial, aprobados los créditos. Entonces ya teníamos, aprobados un porcentaje que nos iba a llevar a la universidad, ya solamente era arrancar. Y le escribimos y llamamos a todo el mundo que sí podíamos, y arrancamos. Pero ya faltaban 2 semanas para que empezara el proyecto. Vale estaba en Río Negro, vale, Steffi estaba en Medellín, yo estaba en Lima, y ninguna de las tres podíamos reunirnos para concretar las cosas. Y dijimos, ¿saben qué? Nos encontramos en México y conseguimos casa por Facebook, conseguimos los tiquetes, conseguimos todo, y nos fuimos para allá. Llegada a la universidad fue en medio de la pandemia, entonces el campus se encontraba cerrado y muy pocos realmente podíamos ingresar como tal a las instalaciones. Lo bueno fue que como estaba prácticamente vacío, pues pudimos como poder recorrer la universidad con calma, disfrutar el laboratorio. Realmente el laboratorio en el que trabajamos fue el de la Facultad de Ingeniería, y los pocos compañeros que se encontraban también realizando sus pruebas como para sus tesis nos colaboraron siempre, estuvieron pues como muy atentos con el manejo de las máquinas, pero siempre estábamos pues como con la guía o dirigidas por el doctor Hugo, el maestro Colín o la maestra Sandra. Allí el trabajo en grupo fue supremamente importante, ya que están inscritas en el mismo proyecto, pudimos realizar como todos esos procesos en conjunto, lo que nos permitió participar en todo y estar al tanto. El aporte de la Universidad Michoacana fue indispensable, no solamente por las instalaciones que nos prestó, sino por todo el material que pusieron como a nuestra disposición. En la pantalla anterior veían pues como algunas fotos tomadas en el laboratorio. Entonces ahí vemos mientras realizábamos algunos ensayos, siempre estábamos muy unidas en compañía con la otra compañera Zulema. Bueno, ya entonces el proyecto al que nosotros nos inscribimos, el principal, es el diseño y síntesis de caracterización en la innovación y restauración en materiales para la construcción, caracterización y modelo digital de materiales para la construcción. Este era el proyecto del doctor Hugo Luis. Este proyecto lo que pasó fue que se dividió como en 4 partes, ¿cierto? Y de ahí cada una se encargaba como de su parte. Entonces, primero tenemos a Susana con el módulo de elasticidad estático en especímenes de mortero, base de cemento Portland con adición parcial en el árido y por P, y sustitución parcial de cemento de ceniza de bagazo de caña. Stephanie estaba encargada de la evaluación físico-mecánica mediante prueba de tensión directa y pruebas no destructivas en especímenes de mortero, base de cemento Portland con adición parcial de arena al 10% P y sustitución parcial del 10% cemento por CBC ceniza de bagazo de caña. Yo estaba encargada de la determinación de la resistencia a la comprensión en especímenes de mortero base de cemento Portland, con adición parcial de telesfato de polietileno, o sea, P, y sustitución parcial de cemento por ceniza de bagazo de caña. El objetivo general de todo el proyecto era determinar la resistencia a la compresión, flexión, tensión directa y módulo de elasticidad en morteros con base de cemento, con adición de P del 10% y sustitución de ceniza de bagazo de caña del 10%, y una mezcla combinada, reduciendo de esta manera la cantidad de cemento y cumpliendo con las normativas siempre pues como tal mexicanas.
El planteamiento del problema es que el mundo de la construcción ha venido involucrando nuevos elementos en el desarrollo de las obras que han derivado en la contaminación ambiental. En México son tendencias de producción y consumo la situación de la industria de las resinas de polietileno. Según el Grey Space, este país produce más de 7 millones de toneladas de plástico al año, que contribuyen al incremento de la temperatura del planeta. Además, la utilización de los desechos de bagazo de caña como material puzolánico en la construcción, que es capaz de reemplazar parcialmente el cemento y contribuir en la disminución de los gases de efecto invernadero, CO2, que se generan en la producción industrial del cemento. Debido a esto, surge la idea de generar combinaciones a las mezclas de mortero con base de cemento, con adición de P y sustitución de ceniza de bagazo de caña, logrando que la mezcla presente una reducción de cemento, manteniendo la misma relación de agua y arena, mejorando las propiedades físicas y mecánicas del mortero, verificando que los procesos sean de calidad y cumplan con las normativas mexicanas, según su resistencia a la comprensión, a la flexión, a la tensión directa y al módulo de elasticidad, que son las 4 partes en las que anteriormente se dividió como tal el proyecto. Entonces, acá en esta diapositiva que tenemos el título principal de la investigación y cómo se empieza ya a dividir para poder trabajar en equipo. Entonces, nos dividimos por pruebas de resistencia, que son 4. Las pruebas de módulo de elasticidad, prueba de tensión directa, prueba de comprensión, prueba de flexión. Es importante entender que para cada prueba se necesitan ciertos especímenes específicos. Entonces, para el primero necesitamos cilindros, para el siguiente briquetas, cubos y prismas, para después poder colocarlos a falla y tener los datos acertados. La otra parte en la que se divide es el material. La primera es el testigo. El testigo es como la mezcla base de la cantidad de arena, agua y cemento que hicimos después con esa mezcla. Entonces, en la primera cogimos y le agregamos 10% de P con respecto a la cantidad de cemento. En la segunda, quitamos una porción, un 10% del cemento y lo sustituimos por ceniza de bagazo de caña, las cenizas de la caña como tal. Y en la última combinación, lo que hicimos fue agregar a esta mezcla PET, el 10%, y sustituir el 10% de la cantidad del cemento. Es de esta manera que entonces entramos a hablar cada una específica de los estudios que realizó. Tenemos como objetivos específicos, primero que íbamos a mejorar las capacidades mecánicas y físicas, o bueno, lo íbamos a empezar a intentar con la sustitución y los cambios que íbamos a hacer en las fórmulas. En segundo, diseñar una estrategia de reducción del cemento Portland, porque ya, como explicó la compañera Valentina, sí genera una problemática ambiental. Y en tercero, garantizar ante las normas mexicanas el funcionamiento de esas, porque no hacíamos nada generando una fórmula que realmente no cumpliera con los estándares. De esta manera también dividimos todo el proceso para conocer pues que realmente sí está siendo efectivo en 4 fases. La fase número 1 va a ser la fase en la que vamos a medir la calidad del material. Tomamos la muestra y le realizamos pruebas de granulometría para conocer los diámetros de las partículas y conocer los módulos de finura. También realizamos las pruebas de fluidez, donde es una relación de agua y cemento, buscando que el mortero nos permita una ductabilidad, pero también una maleabilidad. Entonces tenemos esos 2 factores, conocer precisamente qué material y qué especificaciones tiene ese material y cómo el agua se va a relacionar con este. En la fase número 2, y es donde principalmente nos empezamos a dividir, cada una tenía una forma, como le explicó Valentina. En mi caso, eran los cilindros, para poder mostrar que el módulo de elasticidad sí se estaba cumpliendo. Empezamos a llenar cada uno de los especímenes de la siguiente manera. En el caso de los cilindros, lo medíamos en 2 formas. Utilizamos la primera cantidad, utilizamos unos pisones, en este caso unas varillas, 25 pisones de adentro hacia afuera, luego lo tapábamos y 4, la segunda cantidad y nuevamente los 25 pisones, para garantizar que ninguna fórmula de aire estuviera adentro. Nuevamente los dejamos secar, los marcamos, listo, esperamos los días necesarios. Aquí es donde tratamos el tema de las edades. En los cilindros hay 2 edades, el 14 y 28. ¿Qué significa una edad? Los días en los que se deja este espécimen saturar el agua.
Para la fase número 3 hacemos las pruebas no destructivas, como dice su nombre, no hay que afectarlas, solamente las medimos, las pesamos, realizamos una prueba de resistividad eléctrica donde había que humedecerlas previamente para poder medir esta, y ya la fase número 4, ya hice las pruebas destructivas. Lo primero que teníamos que hacer con los cilindros era colocarle una capa de azufre en ambas caras para que cuando aplicáramos una fuerza fuera lo suficientemente uniforme a todo el espécimen. Aplicamos primero el azufre y utilizamos el primer cilindro de cada una de las edades para fracturarlo por completo, conociendo así cuál era su carga máxima para después, en los próximos cilindros que íbamos a probar, solo aplicar el 10% y el 60%. ¿Qué pasa? Porque el 10% y el 60%, porque con el 10% y el 60% ya le íbamos a aplicar los anillos de deformación, íbamos a conocer a los impactos, al impacto de 10 y el impacto de 60, qué tanto deformaba internamente. Y íbamos a ir anotando cuáles eran sus variaciones. Es de esta manera que determinamos que nuestro mejor resultado fue el de ceniza de bagazo de caña. Nos parece un resultado muy positivo porque entonces eso significa que podemos empezar a reemplazar y a disminuir la cantidad de cemento Portland por ceniza de bagazo de caña, y siendo este residuo realmente uno que le ayude a que la mezcla del mortero mejore sus capacidades. Ya acá comenzamos con lo que es buscando la resistencia a la comprensión. Entonces, la primera fase para todos los proyectos, por decirlo así, es la misma. El colado de los materiales, de la arena. En la segunda es llenar los especímenes. ¿Qué comienza a cambiar? Que para la comprensión necesitábamos era especímenes cúbicos de aproximadamente 5 por 5 centímetros en cada lado. Pero primero se deben engrasar los moldes, posterior llenar el molde aproximadamente hasta la mitad y se apisona la mezcla 16 veces, 8 de manera vertical y 8 de manera horizontal. Después se realizan de 3 a 5 vibraciones. Se repite el proceso para que estos especímenes se deben llenar en 2 capas. Finalmente se enrasa el molde, se limpia el exceso con material y se deja secar en una superficie nivelada. Ya en esto se empieza a cambiar las edades, porque acá ya se llevan a falla es a los días 7, 14 y 28, para tener un total de 3 resultados. En las pruebas no destructivas se extraen los especímenes en el día 7, en este caso, se toma el peso, se realiza la prueba de resistividad eléctrica, lo mismo que los cilindros, se obtiene la masa de cada espécimen, mediante un método inicial de 2 puntos. De este método se basa en colocar 2 electrodos en la superficie del mortero, donde se mide la diferencia de un potencial entre ambas placas metálicas. También se toman las dimensiones de las áreas de las caras de contacto, lo que nos ayuda a llevar como el registro y control de cada espécimen a probar. Ya en la cuarta fase, en la prueba destructiva, resistencia a la compresión, se coloca cada espécimen en una placa móvil de la prensa hidráulica. Se aplica carga de manera lenta y uniforme hasta que el espécimen presente falla. Finalmente se dispone toda la información en una tabla de registro y se grafican los resultados obtenidos en la prueba de resistencia a la compresión en morteros. Entonces aquí podemos ver la tabla del registro de cada espécimen y ya los resultados como tal graficados. En esta prueba de la comprensión, la mezcla con sustitución de ceniza de bagazo de caña y en las edades de 7 a 14 días incrementa su resistencia a la comprensión un 20%, al igual que en la edad de 14 a 28, lo que significa que esta mezcla es la que mejor resultado arrojó a la resistencia a la comprensión, debido a que en todas sus edades mantuvo un incremento constante y superó la resistencia a la comprensión de la mezcla de testigo, como la mezcla base que les explicaba anteriormente. Listo. Entonces, ya en esa parte, en este tercer momento de la resistencia, mediante la tensión directa en pruebas no destructivas, lo que buscamos hacer es poder entender el espécimen cómo funciona en esta tensión directa. Inicialmente, pues como ya se ha venido mencionando en los procesos anteriores,
nosotros tuvimos en cuenta la calidad de materiales. Ahí pasó algo muy curioso y es que nosotras tres somos arquitectas y llegamos a una facultad de ingeniería civil. Entonces se daban como por sentados que sabíamos ciertas cosas, pero ya en el momento de irnos a lo técnico, nos dábamos cuenta que sí habían como cositas que teníamos que tener una compañía en el tema de las fórmulas, de las densidades, de para qué nos servían entender la granulometría, para hacer como todo el proceso y entender las características de estos materiales. Y con eso pues poder llevar todo eso en el colado de especímenes. En mi caso, pues tuve que hacer las briquetas. Este proceso fue también diferente al de mis compañeras, porque teníamos un molde de bronce en el cual teníamos que dejar que la mezcla fraguara un poquito, porque no se dejaba el molde, sino que se vaciaba y se retiraba el molde y ya ella, como por inercia solita, por su mismo contextura de la mezcla, pues ella tenía su calidad. Al principio nos pasó que se desbarataron algunas, después ya nos dábamos cuenta que nos tocaba como esperar más, entonces se pudo hacer. Ya pasamos a la prueba destructiva. Esta prueba de la briqueta fue netamente medidas y peso. ¿Por qué? Porque aquí no teníamos que tener la resistividad eléctrica que tuvieron las otras figuras, pero esta lo importante era saber la sección media de la briqueta, que es como el punto crítico donde realmente se hace la ruptura de la pieza. Y con esto pues ya poder pasar a esas pruebas destructivas de resistencia a la tensión, que como se dan cuenta aquí en esta imagen, pues es como una polea donde tú le pones peso en un lado, esa carga de ruptura es la que se debe tener en cuenta a la hora de ella llevar eso a graficar en los datos. Entonces, arrojamos toda la información en las tablas de registro. Todos los procesos fueron muy parecidos en eso, porque tratábamos de que se cuidaran las edades, el formato, el peso, los números pues de cada mezcla al estar marcados desde el inicio. Allí pues nos dimos cuenta que la de ceniza de bagazo de caña pues tuvo muy buena respuesta para todos, pero ¿cómo sacábamos estos cálculos? Pues entendiendo que la resistencia de la tensión es igual de esa masa de las municiones de la carga de la ruptura, que fue la que agregamos a la máquina, por 50, que es la constante que tiene estipulada desde la normativa mexicana la máquina, sobre esa sección media. Entonces miren que ahí era importante saber cuánto era esa área de esa sección donde se hace la ruptura, y acá en estas imágenes pues se ve claramente, nosotras le íbamos agregando peso y llegaba a un punto que él nos fracturaba la muestra. Entonces bueno, acá como conclusiones generales de los tres procesos, porque para poder pasar como a la otra parte de la experiencia hay que dar como un cierre de esto técnico, pues nos damos cuenta que el aporte del proyecto general y el proyecto de las 4 es significativo de acuerdo a que estamos aportando a todos los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, ya que los materiales que utilizamos para estos morteros pues tienen sus propiedades altamente contaminantes, y ayudando pues a reducir ciertos valores pues vamos a evitar tanta contaminación, la destrucción de la capa de ozono, todos estos, el tema de la producción de los gases nocivos, y a su vez pues también encontrar esas características que empiezan a necesitar los materiales en la arquitectura, cómo se les puede dar beneficios, qué se les puede quitar o qué se les puede como adicionar, y que esto pues a la vez nos dé buenas respuestas. Nos damos cuenta que como ejercicio genérico a las 3 nos da el cenizo de bagazo de caña como la mezcla más óptima en todas las
pruebas que se hicieron destructivas. Entonces, a nosotras como que cumplimos, porque con el cemento, el principal componente que más contamina, pues ya le hicimos una reducción significativa en el 10%, y eso es un paso gigante para poder consolidar este tipo de morteros con nuevas adiciones y con nuevas sustituciones. Acá ven un poco de lo que vimos, de lo que estuvimos todas pegadas, porque creo que aunque cada una tuviera su figura, ahí también todas vimos cómo se fracturaban los cilindros, los cubos, los prismas de nuestra compañera Zulema, nuestras briquetas. Entonces esa emoción de cuando se fractura, eso es algo que solo se vive en el laboratorio, cuando la máquina está allá fracturó, no, si nos dio, eso nos puede entender con el proceso. Entonces, bueno, ¿qué nos permitió también todo? Son como unas capturas de la ponencia que se hizo en el Congreso Internacional del Capítulo Delfín. Allí, pues nosotras desde el inicio nos ofertaron una serie de cursos y de un proceso virtual, porque por ser de alguna manera mis compañeras desde el inicio contaron que fue muy restringido el acceso, y realmente nosotras tres fuimos beneficiadas y los compañeros de la unidad de manera esencial. En México, pero esto es algo o que estamos haciendo. Esta primera ponencia se hace estando nosotras en México, entonces fue aún más emocionante porque éramos allá todas tres ahí en el apartamento juntas, viendo la otra cómo expone, qué se olvida, qué preguntas surgen. Entonces fue algo muy bueno, y ya después quedaron las puertas abiertas para 2 procesos. Inicialmente, pues acá están como las constancias. Nosotras nos presentamos al 16º Congreso de Jóvenes Investigadores del Estado de Michoacán, en el cual pues también tuvimos muy buena acogida contando los resultados. La compañera Susana y Zulema tuvieron la oportunidad de presentar un póster en el cual pues pudieron contar todo lo que investigamos en este verano, y mi compañera Valentina y yo pues hicimos todo el tema de la ponencia. Realmente a todas nos fue muy bien, pudimos estar todas acompañándonos en los procesos, y fue muy gratificante ver cómo también estos temas cogen mucho auge, solucionan muchas dudas y dan muchas posibilidades y abren puertas para futuras investigaciones. Entonces, con eso, pues contextualizarles un poco en lo que también quedó y estamos trabajando en este momento. Como la compañera Susana contaba, pues nosotras hacemos parte de un proyecto de investigación junto con otros 2 coinvestigadores acá en Colombia, donde pues estamos reutilizando el cartón o el material reciclaje de las maquetas. Entonces, nosotros también nos pudimos llevar unas muestras que habíamos hecho entre el equipo de Colombia para poder hacer como unos análisis. Pero pues era algo como alterno que también nos abrió la oportunidad a la universidad. Estando allá y pues compartiéndolo también con nuestro equipo en Colombia, tomamos la decisión, las 4 integrantes del verano, que realmente ahí también entra Zulema y Valentina, y con el doctor y el maestro, para poder continuar un proceso donde le adicionamos al mortero cartón. Este proceso quedaron hechos los especímenes, estamos en este momento en la construcción del artículo. Lo que realmente surgió de nosotras meternos al laboratorio, darle constante, horas y horas, días, las niñas se acuerdan, días que salíamos reventadas y muertas, pero logramos aprovechar mucho estas 7 semanas, y ahí surgió también un enlace que está todavía activo y que tenemos todavía ahí en el tintero.
Entonces, bueno, ya este momento creo que es como también la parte que todos esperan, que la experiencia, cómo fue, todo eso, creo que cada una nos va a ir otra vez como contando un poquito de esto y ahí ya puede seguir Susi. Bueno, nosotras decidimos cómo le vamos a contar nuestra experiencia. No, primero hablemos desde la comida. Les cuento que la primera vez que nosotras llegamos, cuando nos encontramos Vale y yo en el aeropuerto, estábamos pasadas de hambre y entonces yo pensando que yo podía ser la amiga que iba a ser la que iba a rescatar y dar la cara por el equipo, compro como una clase de sándwich que a mi desgracia tenía la mayor cantidad de jalapeños que hice en mi vida. Entonces esa fue la primera enchilada que tuvimos. No pudimos comer más, solo nos comimos el pan por la parte de afuera, pero pero fue de las primeras aproximaciones, dijimos, Dios mío, eso va a ser el comienzo pues de toda la aventura. También cometimos varios errores que eran con respecto al lenguaje. Preguntamos por panela y nos sacaron un queso, preguntamos por buñuelos y nos sacaron unas hojuelas, preguntamos por cocas para empacar el almuerzo y claramente se asustaron que nosotros siendo colombianas estuviéramos preguntando por cocas, sabiendo que se dice tuppers, algo así. Bueno, el picante en todas partes, demasiado limón. Pudimos conocer pues como todo tipo de cosas, desde lugares que sí eran caros hasta lugares de puestos en la calle que nos fascinaban porque además de que era comida rápida, también uno se acercaba a la persona que lo estaba preparando y era genial como nos contaba cómo lo preparaba o qué tenía esa comida. Nosotras preparamos nuestro almuerzo para ir a la universidad, entonces por ahí hay una foto donde en cocas de helado, porque como les digo, no conseguimos las cocas, empacábamos unos espaguetis o un arroz con verduras, cualquier cosa que pudiéramos lograr imitar, imitamos nuestros frijoles lo mejor que pudimos, las lentejas lo mejor que pudimos, pero también a veces lo combinamos con las cosas mexicanas, no, de pronto una tortilla, no, de pronto esta salsa, nos enchilábamos a voluntad con las salsas que nos regalábamos y tuvimos la oportunidad, y eso lo van a ver más adelante, de celebrar los grados de Stevie por allá en México. Entonces hicimos un asado colomo mexicano donde nosotros le explicábamos por qué era delicioso un patacón con hogado y ellos nos explicaban por qué asaban los chiles para comerlos con queso. Fue un intercambio increíble, indigestión, pero también disfrutamos bastante. Bueno, ya estos son algunos de los lugares que pudimos recorrer. Estaba primero la iglesia de Guadalupe, el Parque en Pátzcuaro, el antiguo acueducto de Morelia, una iglesia en Janipsu, Morelios caudillo por dentro, y debajo de esa imagen está Morelos caudillo. La Catedral de Morelia, Ciudad de México, el Centro Cultural Clavijero, el Parque de las Tarascas. Realmente las oportunidades que tuvimos de salir, contamos con muy buena suerte de que todo el mundo se animaba, o sea, ay, no son de acá, colombianas, no, tienen que ir allí, no, allí está más bonito, no, tienen que conocer esto. Y que dimos con personas y con amigos que se encargaron de llevarnos a unos lugares hermosos donde no solamente como arquitectas pudimos apreciar esa belleza antigua de la arquitectura que ellos mantienen y son súper orgullosos, sino también como ese orgullo por su cultura, por sus antepasados. Entonces uno ve un hermoso paisaje, pero después va y los escucha hablar en sus antiguas lenguas y uno se queda boquiabierto de película y uno queda como, ¡ah! De verdad estoy por acá. Unas cosas muy hermosas, realmente. No nos pasó nada, a pesar de que estuviéramos en COVID, nos fue súper bien, no tuvimos ningún accidente ni nada por el estilo, y enamoradas de estos lugares tan hermosos. Entonces acá, como lo decía mi compañera, dimos con la suerte de dar con el mexicano en toda su máxima expresión. O sea, es como uno llegar y sentirse en casa, es uno llegar y sentir que no nos va a ocurrir nada porque nos guían, porque nos enseñan a comer. Fue muy loco porque las veces que pudimos compartir inicialmente con las personas siempre era como si uno estuviera aprendiendo un idioma nuevo.
Entonces, ¿cómo es que se dice eso? Y las palabras cambian, así estemos hablando español, entonces todo tiene un significado diferente, tienen una imagen de Colombia, claro está. Tuvimos toda clase de preguntas, desde la cliché que siempre vamos a recibir como colombiano o latinoamericano en el exterior, hasta la cuéntenos de su país, qué hacen allá, qué comen, cómo se habla, cuáles son las fiestas. Entonces ahí es como ver que se mezclan las culturas, que estos intercambios ayudan para que uno realmente genere eso, genere esos lazos, genere esas posibilidades de volver a esos lugares o de que esas personas puedan llegar aquí y poder abrir las puertas. En lo personal, como mencionó mi compañera, yo estaba en México cuando fueron mis grados y todos hicieron muy ameno ese día, el día que uno cree que uno siempre va a estar con su familia, que no les voy a decir que no fue algo loco, pero me sentí muy acompañada. Festejamos todos encontrarnos en el momento, en ese camino, todos, inclusive las personas en México y nosotras tres. Morelia es algo muy bello porque es la ciudad de estudiantes en México, entonces todas las carreras que ustedes imaginen allá pudimos conocer gente, medicina, bailarinas, músicos, de química, ingenieros, entonces eso como que le permite a uno también ver que este tipo de procesos, tras de que lleva todo lo profesional y lo académico y la investigación, te permite crecer mucho como persona, o sea, te evoluciona en pensamiento. Lo del asado colombo-mexicano fue fabuloso, o sea, es como realmente mezclar las dos costumbres y ver que hicimos una torre de patacones y todas se fueron, entonces ahí es como que listo, si entregamos un poquito, si dejamos un poquito de huella y que hemos podido hablar con estas personas después de todo este verano ya estando acá y aún recuerdan el patacón, o sea, aún tienen en la cabeza que ese día comieron patacón colombiano. Entonces es algo muy, muy gratificante, la verdad. Y ya en este momento, como para terminar, les queremos mostrar un flash de todo lo que se vivió desde el inicio, de todo lo que tres arquitectas pueden generar en sus celulares o en sus registros, porque creo que a la larga esos son como los recuerdos que nos quedan también de esa experiencia. Decirles que nos faltaron muchísimas imágenes por subir, muchísima comida, muchísimos lugares, pero para sintetizar, pues esto es como el macro de todo lo que nosotras vivimos. Antes del video, no más que invitarlos a los que estén aquí presentes, súmense, crean que ustedes pueden llegar lejos, que nosotras tres lo creímos y lo hicimos realidad. Entonces, bueno, aquí les dejamos el video. Me confirman si escuchan. Sí. No se oye. Es que No te digo. algunas tienen y otras no tienen sonido. Algo que se aprende en México, toda la comida se comparte, o sea, mientras más juntos comamos, mejor. En esas imágenes ya estamos llegando a la universidad, es como todo el proceso que hicimos en algún momento con la muestra significativa, las máquinas, realizando pues el mortero porque teníamos un tiempo exacto, teníamos que ir cronometrándolo, comiendo en el laboratorio claramente. Ese fue el momento más emocionante, o sea, nos demoramos 2 días para hacer esa prueba de fluidez y nos tenía que dar exacto. Nos volvimos concretadoras humanas, o sea, nos tocó ensuciarnos de verdad, nos bañadas en concreto.
Nos El decían, cabello nos escurría concreto, las manos rajas, ¿no? Ahí ya estábamos realizando los especímenes. nos decían mucho los compañeros que si hiciéramos arquitectas, que porque si allá los arquitectos son como un poquito más, por así decirlo, que no se meten a este tipo de cosas tan manuales y nosotras estábamos felices en la salsa, o sea, untándonos. Aquí ya estamos aplicando las capas de azufre, la coca. La coca. Aquí ya son las pruebas. Miran cómo truena la briqueta, cómo truena el cubo y los cilindros. Como les dije, no podía faltar la comida en el laboratorio. Eran muchos días en el laboratorio. Aquí estábamos conociendo a Pátzcuaro y en la isla de Janitzio. Muy bella, recomendada. Se puede subir y se llega hasta la parte de arriba. Hasta el puño. Sí, es un lugar espectacular. Y el famoso tianguis. El famoso tianguis es como nuestros, ¿cómo se llaman esos? Como San Alejos. Serían así, Ajá. bazares que montan. Sí, como unos bazares, el tianguis. Ajá, y son de comida, habían mucha comida, muchas cosas. En los grados. Los grados de- Y Cada una decirles muy que particular. ellas estaban más frías que yo, o sea, ellas sí lagrimearon por mí. Eso La me enchila. Me enchilé. Y el señor de la chatarra. Ay, Icónico, todas las mañanas nos despertaba y era necesario escucharlo. Y ahí ya íbamos retornando a casa. Ya yo creo que es algo que nos queda siempre en el corazón, agradecer a las dos universidades por habernos permitido este proceso, al semillero directamente, por siempre guiarnos, por apoyarnos, por darnos el respaldo, por tenernos ahí, por tenernos en cuenta, por haber podido abrir la puerta para muchos de los que vienen. Y ya, muchas gracias a todos. Chicas, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Me gustaría darle paso a la profe Cristina, que está haciendo seguimiento a las preguntas para también que ustedes nos cuenten y nos aclaren esas dudas, y si alguien más del público quiere preguntar algo más a las chicas, pues se ve que aprendieron muchísimo, también más allá como del proceso de investigación, también el conocer otra cultura, enfrentarse a estar solas por fuera de casa, pues me parece fabuloso lo que nos acaban de contar. Cris, adelante. Bueno, hola a todos y a todas. Igual ahí les estoy compartiendo también el link de asistencia para que nos ayuden pues diligenciándolo. Felicitaciones, qué experiencia tan bonita, tan enriquecedora. No lo había como visto desde esa perspectiva. Acá tenemos entonces como varias preguntas. Voy a empezar como desde las primeritas. Muchos nos preguntan qué es el programa Delfín. No sé si alguna nos quiere hablar. Bueno, realmente el programa Delfín es una asociación entre las universidades que lo que pretenden es unir precisamente esta cultura investigativa, permitiéndole que a los profesores y a los investigadores ellos puedan postular qué candidatos necesitarían para un proyecto de investigación. Entonces, cuando nosotros nos postulamos, no era como, hey, nos gustó este título, no, decían, requiero arquitecta, requiero diseñadora, con estas habilidades. Entonces, permiten que todos puedan publicar sus procesos de investigación desde las diferentes universidades, en qué etapa van y qué apoyo necesitarían para que las personas que están en ese inicio de investigación quiera continuar o aprender pues de estas herramientas.
Y no solamente en la línea de arquitectura y construcción, sino en muchísimas líneas, en salud. O sea, realmente es muy diversa la rama en la que se mueve y realmente lo que busca es eso, fomentar la investigación y esa articulación internacional entre las universidades para futuros jóvenes investigadores. Perfecto. Sí, ahí me atrevo como a agregar algo a la intervención de las chicas, y es que el programa Delfín también se da por las relaciones que tiene nuestra institución con otras instituciones por fuera del país a nivel institucional. Entonces esta fue una convocatoria muy bonita que nos aclara la profe Kate, que son universidades del Pacífico, donde se generan esas alianzas y a través de nuestra unidad, nuestro proceso de internacionalización, se abren todas estas convocatorias. Entonces también es muy importante que si ustedes están interesados en este tipo de intercambios, estén muy pendientes a las convocatorias que abra la institución, o sea, todo el tiempo estén pendientes de las redes sociales, estén pendientes del correo institucional, estén pendientes de la página institucional, que así es como nos enteramos de todas estas dinámicas. O sea, la puerta está abierta, los procesos están, los recursos están, entonces es muy importante que estén muy atentos a esas convocatorias. Súper. Bueno, acá John F. Montoya nos hace una pregunta, pues yo voy ahorita le damos paso pues como a ella, a esta pregunta. Acá nos hacen otra consulta. ¿De dónde les nace la idea de estudiar el comportamiento de los materiales? Pues en este caso el cemento. Ahorita ustedes hacían una claridad sobre el tema de sostenibilidad, pero como que ampliemos como toda esa idea. Listo. A nosotras buscar el proyecto, pues nos damos cuenta que allá, por ser una ciudad patrimonial, entonces también buscan la restauración de estos lugares. Pero México tiene algo, y es que México es por excelencia un país de materiales. Allá hay una infinidad de cosas en el laboratorio. Creo que nos faltó de pronto mencionarlo, pero gracias por la pregunta porque nos permite poder hablarlo. Y es que han hecho pruebas con todo, con pelo, con sangre, con uñas, con animales, con huesos, con todo. Entonces nosotras llegamos y era como llegar al paraíso de los materiales. Entonces era como, listo, ustedes tienen eso. Eso es lo que podemos hacer desde la proyección del proyecto, porque claro está, nosotras estábamos inscritas en un proyecto que ya estaba estipulado, donde en las directrices pues ya nos dicen, listo, vamos a identificar los materiales. Pero la Facultad de Ingeniería Civil se enfoca mucho en el tema de los materiales, entonces por eso esa necesidad como de entender cómo se comporta el material para llegar a la arquitectura, porque si bien es cierto, es algo que es muy del ingeniero, del constructor, pues si nosotros damos respuestas desde cómo vamos a hacer nuestro material para poder diseñar o cómo lo diseñamos y ya lo tenemos diseñado y cómo eso nos garantiza nuestro diseño, pues ahí estamos de verdad generando una sostenibilidad en el proceso. Es que lo sostenible también tiene que ir implícito en lo que va el producto final. Entonces creo que de ahí surge un poco esa necesidad y ese interés, porque también se conectaron muchas cosas que ya se venían haciendo acá en Colombia. Yo creo que personalmente yo escogí ese proyecto más preguntándome como arquitecta qué huella quiero dejar, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer y por qué me quiero hacer reconocer? Porque listo, nosotros diseñamos, construimos de todo, pero ¿a qué costo, cierto? Y nos estamos dando cuenta de que ahora pandemia, o sea, muchísimas cosas nos dieron a entender que necesitamos no solamente pensar en nosotros, en las necesidades como humanas, como personas industriales, con el tiempo limitado, sino también pensar que tenemos un entorno y que ese entorno más que, listo, está la zona verde, está el arbolito, cuidémoslo, pero nosotros como arquitectos tenemos que aprender a construir, tenemos que aprender a diseñar. ¿Y qué queremos dejar? Esa reflexión fue la que yo hice para escoger como tal el proyecto. Y yo creo que ahí me abren como una pregunta que está mucho más adelante, pero nos dicen, ¿cómo sintieron esa relación con
los ingenieros civiles en un ámbito de investigación, pues porque nosotros lo vemos más como coequiperos. ¿Ustedes cómo lo sintieron? Bueno, les recuerdo algo que dijo Tevi ahorita y era que nos decían, ustedes ya estudian arquitectura, porque nosotros estamos muy emocionados por meternos. Claramente al principio nos costó mucho porque ellos ya tenían estipulados y la facultad todos los procesos que tenían que tener para poder llegar a un mortero, a un concreto, algo en específico. Entonces, al principio adaptarnos con la terminología que claramente sí tenemos que conocer, pero más a fondo, fue como un choque, pero después dijimos, realmente nosotras queremos ser unas arquitectas que puedan entender muchos de los procesos que se realizan a la hora de generar un sueño, de materializar algo. Entonces fue muy bacano poder compartir la experiencia con ellos porque ellos también tenían muchas de las reflexiones que en algún momento nosotros no nos habíamos hecho. Entonces nosotros lo veíamos desde un punto. Allá solo decíamos, bueno, pero ¿cuánta cantidad o para qué se utiliza? Pero mientras que ellos están diciendo, no, pero es que hay que garantizar ciertas cosas, necesitamos ciertas características, es que hay una prueba, hay números. Entonces, siento que ahí se refuerza más el equipo que tiene que ver arquitecto, ingeniero. No, y nosotros éramos como unas esponjitas allá metidas en Facultad de Ingeniería Civil, en el laboratorio de ellos, con todas sus máquinas, su lenguaje súper técnico, y nosotros sí tenemos como esa base, pero nosotros no nos metemos como tal a las fórmulas, o sea, nosotros no llegamos hasta ese nivel. Y en cambio entre ellos hablaban así como en clave, y nosotras nos mirábamos, ¿qué? En español, por favor, y ¡guau! Pero realmente yo creo que también como esa diferencia cultural fue lo que hizo muchísimo más fácil y mucho más chévere en la participación, porque obviamente cambian palabras, entonces realmente nos reíamos, pues ¿qué vamos a hacer? No, explíquenos bien. Nosotras éramos unas esponjitas allá absorbiendo lo que más pudiéramos y ya cuando nos íbamos para la casa, si aprendieron tal término, ya saben cómo se dice. Fue una experiencia de adquirir muchísimo conocimiento por parte de ellos, la verdad. Y ahí como resaltar también la asesoría que tuvimos de tanto de los doctores y del maestro como de los poquitos ingenieros que podían estar en el laboratorio, porque todo lo que les preguntábamos nos ayudaban. ¿Dónde está esta máquina? Nos decían, porque era como entren, ustedes tienen el laboratorio para ustedes tienen que hacer eso, busquen, vea, allá está la arena, allá está el cemento, atrás tienen que ir a pesar, allá una cosa. Entonces éramos por el laboratorio libres y eso también permitió que se hiciera muy buena relación entre nosotras como arquitectas y ellos como ingenieros civiles. Creo que inclusive les cambiamos un poquito el paradigma de lo que esperan de un arquitecto y nosotras ahí todas sucias, llenas de... Pero bueno, se disfrutó, la verdad se disfrutó. No, incluso acá en ese momento tenemos una ingeniera acompañándonos en la charla. Saluditos. Qué bueno, qué bueno. Y con eso entonces también con la pregunta que nos hace JF Montoya, si conocieron nuevos equipos que se puedan comprar para mejorar también estas pruebas en la universidad, en nuestros laboratorios. Sí, pues nosotros realmente nos dimos cuenta de que hay una variedad de máquinas que utilizan allá, ¿cierto? Y la disposición tanto en número como las que se utilizan. La prensa hidráulica, que fue la grande, en la que se hicieron como las fallas o las pruebas destructivas de los cilindros, los prismas y los cubos, pues realmente sería algo fenomenal poder acceder a ese tipo de maquinaria acá, porque inclusive teníamos que tener un tesista es como un laboratorista acá. Entonces él era el que nos tenía que manejar y era con software y pues yo creo que esa tecnología ayudó a que realmente esos resultados fueran óptimos. Diferente a la máquina que fue mi prueba, que era más manual, que todavía era un poquito más de agregarle peso, más algo un poquito más atrás en la tecnología, pero aún así creo que esa prensa hidráulica pues en una escala grande, porque es que realmente era una escala grande, o sea, no era la prensita pequeña, sino era la prensa del salón, o sea, era la máquina de verdad que uno dice, sí, para este tipo de procesos pues sería indispensable uno poder contar con este tipo de cosas para uno poder
probar estos morteros. Listo. Y yo creo que ya como para ir cerrando, hay dos preguntas que tienen que ver con el tema de los materiales. Una nos habla sobre, dentro de las muestras que lograron fallar con el cartón, ¿hay algún resultado pues que nos puedan compartir? Esa es una. Y la otra es, ustedes hablaron sobre el tema del comportamiento del mortero y que uno de ellos arrojó como el mejor resultado. Nos preguntan que si eso se puede aplicar dónde, en pisos, en paredes. Entonces digamos que esas serían como esas dos preguntas que nos enfocan ya como a resultados del ejercicio. Ok, en respecto a la del cartón, nosotros ya tuvimos pues como ciertas pruebas, realmente nosotras pudimos solo hacer la prueba a los 7 días, esta mezcla va a ser muy interesante porque la vamos a analizar a los 7 días, a los 60 días ya hay otro resultado y la próxima que vamos a hacer es más o menos como pasando 8, casi 10 meses, entonces ahí nos vamos a dar cuenta en el cartón específicamente para qué nos va a servir el mortero con el cartón. O sea, casi que estamos apenas en ese análisis para identificar en qué nos va a servir la del cartón. Y la del mortero, por llamarse mortero, pues realmente sí tiene esas condicionantes de pega y de acabado que nos da el mortero por tener esa sustitución del cemento, porque es que lo que hicimos fue restarle cemento, pero realmente el testigo se cuidó en la proporción que tenía que hacerse. Entonces, como que esas características nos pueden servir para eso. No sé si las compañeras quieran complementar algo más. No, con respecto al proyecto del cartón, es que es un proyecto pues que está en proceso. Por ejemplo, ahorita que les compartimos fue algo que ya está publicado, en el que ya se escribió el artículo, donde se hizo como su respectivo proceso para poder presentarlo y exhibirlo como tal. El otro es un proceso que apenas está como, ahí va, ahí lo tenemos, pero aún no tenemos ningún resultado como para decir, no, en este momento con cartón este no sirve. No, porque hasta que no tengamos los últimos resultados y hagamos el análisis completo, pues no podemos hacer ninguna publicación, ¿cierto? Con el otro proyecto, con la otra pregunta, no, pues... En cambio, el otro proyecto, pues les recuerdo que dentro de los objetivos específicos estaban las normativas mexicanas que teníamos que cumplir y el hecho de nosotras poder decir no es que mejoró las capacidades, es que si ya un mortero está bien y cumple con todas esas especificaciones, el hecho de mejorarlo significa que tiene esas cualidades y hasta las potencia, o sea, que las sigue reforzando dentro del rango y el parámetros que nos dan las normas mexicanas. Entonces podemos decir, sí, si el proceso inicial, la muestra testigo, funciona, esta que nos arroja mejores resultados y mejores características, funciona mejor. Entonces, eso es como el resultado que nos dieron pues de mucha satisfacción. Y en todas las pruebas esta mezcla superó el testigo, en todas, y fue un incremento continuo. Entonces, realmente esa mezcla fue un éxito total. Qué bueno, yo creo que eso le sigue dando como más línea para seguir investigando sobre ese producto, por decirlo así. Igual yo creo que no sé si alguien más tiene como alguna pregunta final o para ir dándole como fin a esta presentación. Las felicitamos. Ojalá que esto motive pues a muchos de los que están acá con nosotros. Que también se animen para apoyar como los semilleros, para ir construyendo pues como facultad. Y bueno, nuevamente les agradecemos. Y que prontamente nos cuenten en qué va terminando la investigación del cartón también. Claro. Qué chévere, porque ahí abren la puerta que podamos encontrarnos nuevamente y nos compartan de qué va ese proceso que está pendiente. Me uno a las palabras de la profe Cristina. Felicitarlas, una experiencia maravillosa y creo que esto motiva, creo que es un asunto motivacional. Ustedes siempre fueron y han sido muy inquietas en su proceso académico y como que ahí digo que es ser pilopaga, ¿no? En estos asuntos de investigación, de ser tan activas, eso se vio reflejado en sus ejercicios académicos. Las felicito nuevamente a todos los que participaron en nuestra charla de hoy. Muchísimas gracias. Son bienvenidos a la próxima. Nos volvemos a ver en un mes
en la segunda charla, Diálogos de Arquitectura y Urbanismo. Recuerden también participar activamente de los semilleros, ya nos estamos encontrando en los grupos de estudio y saben que estamos ahí para lo que necesiten. Un abrazo, feliz noche y seguimos en contacto, chicas. Qué bueno verlas. Muchas gracias. Gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias a todos los que